Escuchas desde Meneses, en el centro de Cuba, una voz para la familia, anunciando la buena noticia. ¡Qué alegría, qué gozo y qué deleite! Unidos andar en comunión. Comienza En el Día del Señor, con el Padre Carlos Peteira. Buen día, en el Día del Señor saludamos a todas nuestras comunidades, a donde llega esta reflexión en el segundo domingo de Navidad. Hemos celebrado estos días momentos muy importantes de fiesta, con el nacimiento, con el comienzo del año, y seguimos en este clima navideño tratando de profundizar en el misterio de Cristo, el Dios hecho hombre para salvarnos. Las lecturas de este domingo son del libro del Eclesiástico, del capítulo 24, la segunda lectura de San Pablo a los Efesios, del capítulo 1, esa invitación a la santidad, y el Evangelio, el Evangelio es una joya sin ningún desperdicio, que es el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18, un texto notable realmente del apóstol Juan, que es la mayor expresión del Evangelio. Fíjense que alguna vez hemos escuchado por allí aquella frase que dice que el burro repite por la tarde lo que escuchó en la mañana. ¿Qué significa esto? A veces creemos que hemos entendido algo o aprendimos algo que nos llamó la atención y enseguida necesitamos contarlo, ¿no? Decirlo para que otros se den cuenta, mirá, ¿cómo sabe? Bueno, pensemos que San Juan nos regala su Evangelio revelado por Dios, claro, casi 70 años después de que sucedieron las cosas, de esos hechos maravillosos de la vida de Jesús. Recién 70 años después, el apóstol Juan va a ponerse a escribir el Evangelio. Esto nos da la pauta hasta dónde aquellas verdades tan sublimes contenidas en las Sagradas Escrituras hacen que el apóstol Juan sea identificado con el águila, el que vuela más alto. La fe que no se profundiza por la oración, por el estudio, corre el riesgo de debilitarse. San Juan nos invita en este prólogo a remontarnos hacia la eternidad de Dios, ni más ni menos. Nos permite como asomarnos a esa eternidad inaccesible en la vida íntima de la Santísima Trinidad. Y utiliza una palabra, claro, que no es fácil de poderla entender, que la toma Juan de la filosofía griega, que es la palabra verbo, palabra. Según la filosofía griega, todas las cosas que existen tienen en la eternidad una idea inalterable, pura, y de esa idea es como que fluyen todas las cosas. Bueno, Juan va a tomar esa palabra y va a identificar a Cristo con el verbo. No es una idea entre tantas, sino el origen de todo lo creado. El verbo era Dios. Y desde la eternidad, Juan quiere que descendamos a la historia nuestra. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. La creación es el desborde de la grandeza, de la infinitud de Dios, apenas una muestra, claro, pero de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y descendiendo a la historia, el apóstol Juan nos va a plantear justamente ese conflicto entre la luz y las tinieblas. Esa luz que viene de lo alto, ese sol que nace de lo alto, ese Cristo, el Verbo de Dios, el que ilumina, el que da origen a todos los demás, pero que al llegar a la historia, la luz que brilla en las tinieblas se encuentra con que las tinieblas no la percibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Qué misterio tan grande que nos plantea el apóstol Juan
En este prólogo que tenemos que leerlo con mucho detenimiento, con mucha pausa, con mucha serenidad, contemplando el misterio de Cristo. Ese Cristo Dios y hombre, y en Él, dirá después el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que hoy leemos en la lectura, en Él hemos sido elegidos antes de la creación del mundo para ser santos. Y creo que hay un propósito muy concreto, pensando en esto de la palabra, ¿no? Cristo es el verbo, la palabra que se nos ha manifestado, es decir, es como la explosión de la grandeza de Dios que se nos manifiesta. Bueno, la palabra nuestra también. La palabra es como que contiene lo que llevamos dentro. Un propósito concreto para este año: decir buenas palabras. Decir buenas palabras. Hay una frase que dice que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. San Martín, el prócer nuestro aquí en Argentina, el padre de la patria, así lo consideramos, le decía a su hija, Mercedita, en una de las máximas: habla poco y lo preciso. Y el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios nos dice: no salga de la boca de ustedes palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchen. Evitemos entonces este año las palabras dañosas, coléricas, violentas, ofensivas o sarcásticas, ni hablar de las palabras obscenas con doble sentido, y propongámonos decir palabras buenas, decir palabras de aliento, de ánimo, de optimismo, de esperanza en este año del jubileo. Será también el camino más seguro para escuchar de los demás también palabras buenas. Que Dios los bendiga.